Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, doctor. Ok, muy amable. Eh, Buenos días con todos. Vamos a desarrollar el tema de evaluación del desarrollo puberal y sus alteraciones el día de hoy. En primer lugar, hay que establecer conceptos claves, que son conceptos estadísticos. La pubertad normalmente en niñas comienza entre los 8 y los 13 años. En varones puede comenzar entre los 9 y los 14 años. Sin embargo, hay un término que también hay que recordar que se denomina pubertad temprana, cuando en la niña aparecen caracteres sexuales secundarios entre los 8 y los 9 años y los varones entre los 9 y los 10 años. De tal manera que bajo esa premisa, uno hace el diagnóstico del punto de vista estadístico de pubertad precoz cuando se inicia la pubertad en el sexo masculino antes de los 9 años y en el sexo femenino antes de los 8 años. También es importante considerar que si ustedes tienen una niña que irregla antes de los 10 años, tácitamente están frente a un caso de pubertad precoz. ¿Por qué? Porque entre la telarquía, que es el primer signo de desarrollo puberal, y la menarquia, generalmente pasan 2 años. Entonces, por eso se considera que la menarquia antes de los 10 años es un dato de pubertad precoz. Bien, recordando algunos aspectos del eje hipotálamo hipófisis gónada, hay que recordar que hay una activación de las neuronas en el hipotálamo que liberan quispeptinas. Y las quispeptinas se unen a receptores específicos que inducen la secreción de la gonadoliberina o la GnRH de manera pulsátil. Esta pulsatilidad induce la liberación de LH y FSH por parte de la adenohipófisis. La LH y la FSH inducen la producción de testosterona en los testículos y estrógenos en los ovarios. Y estas hormonas sexuales promueven pues la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Las hormonas sexuales también es necesario recordar acá, por retroalimentación negativa inhiben la GnRH, ¿no? Y esto conduce a la liberación de GnRH en forma de pulsos que puede durar horas o días. De tal manera que este es el circuito que se activa, ¿no? En los niños o niños que inician la pubertad. Hay muchos mecanismos que controlan el inicio de la pubertad y que afectan la edad en los cuales comienza la pubertad en niños y niñas. La herencia es un factor importante, la influencia ambiental a través del sistema nervioso central, pero mucho se ha avanzado en los aspectos genéticos. Hoy se sabe que muchas mutaciones genéticas inducen pubertades precoces, ¿no? Que son generalmente de orden familiar. El estrés parece ser también un factor predisponente, el sueño, el estado nutricional, las condiciones socioeconómicas, diversos factores metabólicos y los neurotransmisores. Entonces, hay una serie de mecanismos que controlan el inicio de la pubertad y, por supuesto, podrían afectar en más o menos en cada uno de los niños o niñas. De tal manera que siempre ha habido la intención de establecer cuál es la causa, especialmente en esas pubertades precoces llamadas idiopáticas, porque como vamos a ver, más del 80% de las niñas hacen pubertad precoz idiopática, pero muchas de ellas hoy en día se sabe que tienen sustento en alguna mutación genética. Recuerden que los estudios al comienzo eran negativos y positivos para algunos, ¿no? Y recién en el 2008 se descubren mutaciones del receptor de las quispeptinas y también del gen productor de la quispeptina, que de alguna manera inducen también pubertad precoz. Pero no fue hasta los años 2015-2017 que se descubren ya mutaciones más específicas como el MKRN3 y el DLK1, que se encuentran dentro de las que se llama pubertades precoces familiares, es decir, la madre regla a los 10 años, la abuela a los 9 años y la niña está arreglando también antes de los 10 años. Estos generalmente son de orden monogénico,
o sea, se denominan pubertades precoces monogénicas. Entonces, mucho se ha avanzado sobre la línea de tiempo del análisis genético. De tal manera que la interpretación pues crea una serie de problemas para el médico, no solamente, ¿no? Recuerden, el inicio o sea, el concepto de pubertad precoz está en base a cortes estadísticos, que incluso van a 2.5 desviaciones estándar. De tal manera que la pubertad precoz es más frecuente en mujeres que en varones y el retardo puberal es más frecuente en varones que en mujeres. Y acá vamos a ver que cuando uno tiene casos de pubertad precoz, una de las preocupaciones más importantes es indagar si esa pubertad precoz está asociado a tumores hipofisiarios. Y acá les señalo y les adelanto que el tumor hipofisiario más frecuente ubicado como causa de pubertad precoz es el amartoma hipotalámico. Bien, veamos la secuencia de cambios puberales en el varón. ¿Cuál es el primer signo de desarrollo puberal en el varón? El aumento del volumen testicular. Por eso es que muchas veces los padres no perciben en qué momento su hijo inicia la pubertad, porque los testículos pues están, digamos, escondidos, ¿no? Después viene la aparición del vello púbico que se llama pubarquia, y luego el desarrollo peniano y la aparición del vello axilar, ¿no? Más o menos este es el orden que lleva. Y en las niñas, el primer signo de desarrollo puberal es la aparición del botón mamario, lo cual se denomina telarquia. Luego ya viene la pubarquia, la aparición del vello axilar y la menarquia. Hay que recordar que la aparición del vello púbico, del vello axilar, la cantidad, no es necesariamente la abundante, la cual uno puede encontrar en la población anglosajona. Porque recuerden que generalmente en esta población, especialmente la de origen andino, son lampiños, ¿no? O sea, no es necesario la abundancia, sino la calidad del vello. Entonces, cuando estamos frente a un niño o una niña con pubertad precoz, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que hay dos tipos de pubertad precoz, la central y la periférica. La central, en donde está activo el eje hipotálamo hipófisis gónada, es decir, es dependiente de las gonadotrofinas. En cambio, la periférica o pseudopubertad precoz, o como la quieren llamar hoy día, precocidad sexual, es independiente a las gonadotrofinas. Dentro de las pubertades precoces centrales, que es mucho más frecuente, la causa del grupo más elevado es la de causa idiopática, en las cuales están, como les decía, muchas de esas mutaciones que se van identificando en el camino, que ya no serían tan idiopáticas, sino tendrían su origen en pubertades precoces monogénicas, pero siempre buscando otra etiología, especialmente la etiología orgánica, donde uno puede encontrar tumores. El tumor más frecuente, les repito, es el amartoma. Puede haber trauma, antecedente de trauma, de malformaciones, de infecciones, inclusive de hipotiroidismo, que podrían activar el eje, ¿no? Y la periférica es independiente de las gonadotrofinas. Es decir, uno busca el origen de las hormonas sexuales en la suprarrenal o como una función gonadal autónoma, como sucede en el síndrome McCune-Albright, o en el caso de tumores gonadales, o incluso a exposición de esteroides sexuales. Acá no está activo el eje hipotálamo hipófisis gónada. Entonces, cuando hablamos de pubertad precoz central, es dependiente de las gonadotrofinas. Es lo que se denomina pubertad precoz central o pubertad precoz verdadera. Acá hay una maduración temprana, pero es secuencial esta activación del eje hipotálamo hipófisis gónada. En estos pacientes, las características sexuales son apropiadas al género, es decir, son isosexuales siempre. Y es idiopática en más del 80% de los casos, habiéndose identificado en muchos de ellos causas monogénicas. Y casi todos los casos idiopáticos se producen en las niñas. Esto es importante recordar, porque en niños la causa idiopática no es tan frecuente. Cuando uno tiene pubertad precoz en niños, uno sí tiene
que buscar inmediatamente la causa de organicidad y tumor porque es más frecuente en el sexo masculino. Ese es un factor de riesgo a organicidad. Y el otro factor de riesgo es la edad temprana, ¿no? Entonces, imagínense pues una pubertad precoz en una niña de 7 años y una pubertad precoz en un niño de 2 años, ¿no? Entonces, este último tiene más riesgo de buscar, de encontrarse pues una tumoración tipo amartoma. Por otro lado, la pubertad precoz independiente a gonadotrofinas, ¿no? Que es la pubertad precoz periférica o llamada también pseudopubertad precoz, ¿no? Viene a ser el exceso de secreción de hormonas sexuales, pero independiente del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Es decir, uno busca fuentes exógenas de estos esteroides sexuales o gonadales, o de las glándulas suprarrenales, o la producción ectópica de gonadotrofinas por parte de un tumor de células germinales, ¿no? En esta forma de pubertad puede ser para el género del niño isosexual, puede ser apropiada para el género del niño o inadecuado con virilización de la niña o feminización en el varones, lo que es la pubertad precoz heterosexual o contrasexual. Bien, entonces, esa es la gran grupo de pubertad precoz central y periférica. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores, señoritas? No, claro, doctor. Muchas gracias. Entonces, dentro de este panorama, uno tiene que visualizar algunas variaciones del desarrollo puberal que son independientes, que son aisladas, que son muchas veces transitorias, como por ejemplo la telarquía prematura aislada, ¿no? La pubarquia prematura aislada, la menarquia prematura aislada, y este es un evento pues muy frecuente en la pubertad, que es la ginecomastia puberal. Estas son activaciones transitorias, ¿no? Y que en realidad requieren observación, pero requieren evaluación, porque detrás de esto puede estar latente el inicio de la pubertad precoz o puede estar latente otros problemas endocrinos, ¿no? Derivados de la suprarrenal. Por eso es importante valorar estas variaciones. Bien, ¿a quiénes debemos evaluar entonces como médicos generales? A niños menores de 9 años o niñas menores de 8 años que presentan signos de desarrollo sexual secundario. Hay que tener en cuenta la edad de presentación. Cuanto más temprana la edad de presentación, mayor riesgo, por supuesto, de tumoración. Entonces, y si es de sexo masculino, más aún. Y ahí es donde uno debe preguntarse si es la causa de la precocidad central o periférica y ver la secuencia y el ritmo del desarrollo puberal, porque la central generalmente tiene su secuencia. Aparece la telarquía y más o menos 2 años después están con la regla, las niñas. En cambio, la periférica, a veces están recién desarrollando el botón mamario y ya están reglando. Entonces, no hay respeto de una secuencia o un ritmo del desarrollo puberal. Ahora, otra pregunta importante es ¿qué tan rápido está progresando la pubertad? El ritmo de desarrollo puberal refleja el grado y la duración de los esteroides sexuales. De tal manera que una rápida velocidad de crecimiento y maduración ósea puede ser reflejo de esa actividad de los esteroides sexuales. Se menciona que la progresión puberal es lenta si no hay cambios en la etapa de mamas, vello púbico, desarrollo genital durante 6 meses o más de observación. Porque puede haber una pubertad precoz central de progresión rápida, de progresión lenta o de progresión normal, ¿no? Bajo esa definición, lo lento está bien estipulado, como les acabo de mencionar. Y la otra pregunta es, ¿son las características sexuales secundarias virilizantes o feminizantes? Recuerden, en las niñas, la virilización aislada excluye la etiología central. En los niños, la feminización excluye una central también y la mayoría de etiologías testiculares. Este es un cuadro estadístico. Generalmente la pubertad precoz central es mucho más frecuente que la periférica, pero no hay que despreciar
las niñas, sobre todo, que consultan por presencia de botón mamario entre el año y los 3 años, ¿no? En donde uno evalúa, pues, si cumple con los criterios de pubertad precoz o simplemente es una telarquía prematura aislada que requiere observación, porque hasta un 15% aproximadamente pueden evolucionar hacia una pubertad precoz. Por eso necesitan seguimiento, ¿no? Generalmente los casos benignos están entre el año y los 3 años, ¿no? Y cuando se presenta en niñas mayores de 4 años, ahí tienen que tener mayor vigilancia porque pueden ser inicios de una pubertad precoz. Estos son los datos de importancia, la historia previa, desde cuándo el botón mamario o el aumento testicular, el vello pubiano, muchas veces el sangrado vaginal. Pero recuerden, la primera causa de sangrado vaginal en pediatría es la vulvovaginitis, así que hay que inspeccionar bien si hay flujo, descensos en la niña, si mancha el calzoncito de coloración amarillenta. Y por supuesto la gráfica de crecimiento que muchas veces es difícil de obtener, pero es importante demostrar este incremento o esta presencia del estirón puberal. Por eso que dentro de los datos antropométricos, aparte del peso, talla, índice de masa corporal, es importante la velocidad con que crece. Los antecedentes familiares, ¿no? La talla de la madre, la edad de menarquia, la talla del padre, el desarrollo puberal, los antecedentes de pubertad precoz en la familia o antecedentes de enfermedades infecciosas. Y por supuesto, clasificar según el estadio puberal, volumen testicular, mamario o la pubarquia. En el examen físico uno tiene que evaluar pues los aspectos del crecimiento, del desarrollo del niño. En el caso de la niña, evaluar el desarrollo mamario, ¿no? En el caso del varón, el volumen testicular, ¿no? Y evaluar la presencia de otros caracteres sexuales secundarios, aparte del aumento del volumen testicular o de la mama. Buscar tumoraciones abdominales, manchas café con leche, presencia de acné y la evaluación de los genitales externos, especialmente el tamaño del clítoris, la turgencia o no de los labios menores o la pigmentación de ellos. Entonces, ¿cuáles serían motivos de consulta? Muchas veces el motivo de consulta más frecuente es la presencia del botón mamario, ¿no? Uno tiene que ver si este refleja una pubertad precoz o no. La aparición del vello púbico, ¿no? O simplemente dicen, le han crecido los genitales a mi hijo, ¿no? Porque no se dan cuenta del volumen testicular. O de repente dicen, mi hijo presenta hedor axilar o olor axilar, ¿no? Como si fuera un adulto. Eso también puede ser un estadio previo al inicio puberal, ¿no? Aunque entre niños entre los 4 y 7 años hay un despertar temprano de las suprarrenales, ¿no? Que hace que muchos de ellos tengan este olorcito de axila, inclusive tengan pubarquia o vello axilar, pero necesitan establecer un diagnóstico diferencial adecuado. O de repente les consulta pues que ha sangrado la niña, ¿no? Pero recuerden, la primera causa de sangrado vaginal es la vulvovaginitis. Estas son las frecuencias de los signos y síntomas al inicio de la evaluación. Por supuesto, el desarrollo mamario, que es más evidente, ¿no? Después vienen algunas causas de sangrado vaginal, la pigmentación, y en el caso del varón, pues lo que visualizan es el tamaño del pene, ¿no? Pero recuerden que uno tiene que constatar el aumento del volumen testicular. Y aspectos importantes también es el crecimiento del vello púbico y sobre todo esta alteración de la velocidad de crecimiento que a veces no se puede calcular porque no hay tallas anteriores de la niña o el niño. Y la presencia de algún signo neurológico, generalmente indagar por cefalea o trastornos visuales para ver si hay signos neurológicos. La presencia del botón mamario requiere un examen acucioso que se dificulta ante la presencia de grasa en niñas gorditas, ¿no? Y el panorama, pues, está acá, porque uno puede tener telarquia, ¿no? Con una pigmentación no muy clara, no muy difusa, inclusive sea un halo hipocrómico, ¿no? Con una pigmentación difusa y con una pigmentación exagerada, ¿no? Y acá el acúmulo de grasa, ¿no? Uno puede estar frente a una telarquia prematura, aislada,
o frente a una pubertad precoz central o una pubertad precoz periférica del punto de vista clínico, o una lipomastia. Esta es una niña de 4 años con con pubertad precoz central, idiopática. Y este es un varón también de 4 años con pubertad precoz central, pero asociado a un amartoma. Recuerden, el sexo masculino y la edad más temprana son los dos factores de riesgo más importantes de organicidad de pubertad precoz. Este es un niño de 2 años, portador de amartoma hipotalámico, quien presenta pubertad precoz y crisis gelástica. De 2 años de edad, portador de amartoma hipotalámico, ¿no? Y en donde se asocia estas dos condiciones, ¿no? Importancia de medir el volumen testicular, ¿no? Es importante, ¿no? Cómo medir para saber el origen desde el punto de vista clínico, y uno utiliza este aparatito que se denomina orquidómetro de Prader. Generalmente hasta 3 centímetros cúbicos es un niño prepúber, y a partir de los 3 centímetros cúbicos, es decir, de 4 para adelante, ya ingresó a la pubertad, llegando al estirón cuando va entre 8 y 12 de volumen. Este estirón de la pubertad coincide con el cambio de voz, ¿no? Coincide a veces con la presencia de ginecomastia puberal y con niveles elevados de IGF-1. Miren qué importante es cuando uno ve caracteres sexuales secundarios, pero el volumen testicular es menor de 3, menor de 4, en este caso 3. Quiere decir que la hormona sexual no viene de acá. ¿Y venía de dónde? De las suprarrenales, porque este es un caso de hiperplasia suprarrenal congénita virilizante simple. Puede venir de otros orígenes, pero qué importante es medir el volumen testicular. Acá ustedes ven la pseudopubertad precoz, ¿no? Los genitales desarrollados, pero el testículo pequeño. Entonces uno busca otras causas, otras fuentes exógenas, ¿no? De hormonas esteroideas que nos expliquen este inicio puberal temprano. También tenemos casos de hiperplasia suprarrenal congénita virilizante simple, ¿no? En los cuales hay una virilización, ¿no? Recuerden que una virilización es una pubertad precoz contrasexual, y eso es periférica siempre, no es central. Este es un clítoris de aspecto peniano, de acá está el orificio vaginal, es una niña de 9 años aproximadamente. Pero también hay que examinar la posibilidad de tumores testiculares que causen pubertad precoz periférica. La simetría de los testículos siempre debe inducir a esa posibilidad, y a un examen adecuado, por supuesto. O la presencia exagerada, ¿no? Miren cómo crece las mamas en este niño, ¿no? Esta es una pubertad precoz también contrasexual, por lo tanto es periférica, y el origen era un tumor suprarrenal. Este es el caso de una pubertad precoz periférica también, de un tumor productor de gonadotrofinas, ¿no? Y era un tumor localizado en los pulmones, ¿no? Está la tomografía de tórax, donde se ubica esta tumoración extensa en el mediastino anterior, ¿no? Que tenía también calcificaciones, ¿no? Es una tumoración de origen germinal, ¿no? Y que producía hormonas, ¿no? Y que hacían que la manifestación clínica sea de una pubertad, pero en este caso, pubertad precoz periférica por un tumor. Las famosas manchas café con leche del síndrome McCune-Albright, que se asocian a pubertad precoz periférica. Miren la gran pigmentación de los pezones. Y la displasia poliostótica, que se caracteriza por lesiones pseudoquísticas, ¿no? Y que debilitan la masa ósea. Acá también pueden visualizar las lesiones pseudoquísticas a nivel del fémur. Bueno, recuerden que la pubertad también implica episodios de adolescencia, ¿no? De crisis de adolescencia, ¿no? La palabra adolescencia significa pues un poco más allá del aspecto físico, porque toma lo emocional, lo conductual también, ¿no?
Esta es una niña con telarquía prematura aislada de 1 año y medio aproximadamente. Y miren, las areolas no están muy pigmentadas. Hay una zona hipocrómica, ¿no? Generalmente acá, según diversos estudios testifican de que la evolución de estas es transitoria, remiten, aunque hay formas ondulantes. Esta es la telarquía neonatal, que en este caso es un caso de telarquía neonatal persistente. Y la presencia del vello también es importante tener en cuenta, pero aquel diagnóstico diferencial nos obliga a tener en cuenta alguna evidencia que demuestre si es verdaderamente una pubertad o es una producción de algún origen suprarrenal o gonadal independiente del eje. Entonces es muy importante visualizar el diagnóstico diferencial en este caso. Esta es la famosa ginecomastia puberal que aparece en niños justo en el estadio 3 a 4 de Tanner, ¿no? Con el cambio de voz coincide, como les decía, ¿no? Aparece hasta un 40% de los adolescentes, ¿no? Esto implica que el médico tenga que valorar esto con el aspecto físico del adolescente que coincida con este estadio puberal, por supuesto, porque si ven una ginecomastia en un niño prepúber, ahí tienen que indagar más porque puede haber otras causas que justifiquen otro tratamiento en estos casos. Bueno, hasta Tutankamón tuvo ginecomastia cuando ascendió al trono. Entonces, si nosotros vemos el panorama de la pubertad precoz, las consecuencias que se pueden señalar en este caso, ¿cuáles serían? El riesgo de una talla final baja o disminuida, ¿no? Luego de haber hecho un diagnóstico ya y descartado las causas tumorales, ese es el riesgo. El mayor riesgo a cáncer de mama y síndrome de ovarios poliquísticos no es un dato que esté con frecuencia en los papers, ¿no? Se supone que uno tiene más riesgo de cáncer de mama cuando hay mayor densidad mamaria en esta etapa de la vida, ¿no? Hay estudios que señalan que la densidad mamaria es un espacio crítico ahí para el cáncer de mama en niñas con pubertad precoz. Y las consecuencias psicosociales de desarrollar puberalmente en niñas a una edad muy temprana también, ¿no? Pero el más importante es la disminución de la talla baja. ¿Cómo solicitar los exámenes auxiliares? Uno puede solicitar, digamos, la LH, la FSH y el estradiol, pero la prueba gold estándar es la prueba de estimulación de GnRH. Es decir, se estimula con 100 microgramos de GnRH y se ve cuánto se eleva la LH. Si al estimular la LH se eleva por encima de 5, estamos con un eje hipotálamo-hipófisis activo. La LH basal también nos sirve. Generalmente la LH basal es menos de 0.1 en las prepúberes. Entre 0.1 y 0.3 puede haber ciertas dudas y puede requerirse la prueba de estimulación con GnRH. Pero cuando la LH es más de 0.3, ahí hay menos duda de que se trate de una pubertad precoz central. Por supuesto, hay que tener en cuenta que tiene que ser por el método de quimioluminiscencia, porque así se han basado en esos estudios. En la ecografía pélvica uno tiene datos de la longitud uterina, que en niñas es menos de 34 milímetros. Si es más de 34 milímetros, es una longitud uterina que corresponde a una pubertad precoz, y si los ovarios son más de 2 centímetros cúbicos. Entre 1 y 2 puede haber dudas. Generalmente son menos de 1 en las prepúberes. La edad ósea está acelerada, ¿no? Generalmente sobre el 20% de la edad cronológica, ¿no? Y cuando uno determina que la pubertad precoz es central, obligatoriamente uno termina con una resonancia magnética de silla turca con contraste. Algunos grupos tratan de establecer puntos de corte, de tal manera que uno puede especificar que la edad de diagnóstico en una niña es importante. Si es mayor de 6.5, más riesgo de pubertad precoz, o si la edad cronológica con la edad
la edad ósea con la edad cronológica es mayor de 1.1, o si el estradiol inicial es mayor de 12, o si la longitud uterina es mayor de 32, nosotros hemos dicho que es 34, pero en este trabajo dicen 32, o el volumen ovárico más de 1.09. Entonces, son algunos intentos de señalar algunos puntos de corte en estos criterios. Es importante recordar que la causa más frecuente, especialmente en estos últimos años de pandemia, es la telarquía prematura. Muchas niñas han presentado telarquias prematuras, pubertades tempranas o pubertades precoces desencadenadas por obesidad. La telarquía prematura, ¿no?, requiere una anamnesis, un examen físico adecuado, y ustedes tienen que tener estos dos datos, aunque el primero a veces es dificultoso tener: la velocidad de crecimiento y la edad ósea. Si la velocidad de crecimiento y la edad ósea es normal, es una telarquía prematura aislada. Si la velocidad de crecimiento y edad ósea está acelerada, ahí sí se requiere exámenes hormonales y ecografía pélvica. Entonces, bajo esta fluxograma, uno puede discernir en quiénes solicitar un examen hormonal o una ecografía pélvica para ahondar en el diagnóstico. Bien, entonces, bajo esa premisa, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo principal es permitir que el niño o la niña alcance una talla adulta según su patrón genético. Pero también se ha considerado que podría ser para aliviar el estrés psicosocial, aunque las niñas hoy en día pues se las saben todas, ¿no? Ahora, por supuesto, un punto aparte son las niñas o niños con discapacidades. Y acá el objetivo puede ser suprimir, en el caso de las niñas, las menstruaciones más que preservar la talla final. O sea, uno tiene que tener bien claro e informar a los padres sobre esto, porque es importante adoptar un enfoque terapéutico centrado en la familia, con información clara y precisa acerca de la terapéutica. Es decir, esto obliga a hablar bien con los padres que tomen el conocimiento. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Muchas veces observar, porque el inicio del tratamiento puede ser porque progresa la pubertad rápidamente, porque a veces se detiene, ¿no? Y el tratamiento ideal es con análogos de GnRH que bloquean la pulsatilidad de la GnRH nativa, ¿no?, y inhibe la LH y FSH, de tal manera que detiene la pubertad. Hay intentos inclusive de agregar al análogo hormona de crecimiento para mejorar la expectativa de talla en algunos casos, aunque ahí no hay mucho consenso. Incluso cuando la edad ósea está muy avanzada, inhibidores de aromatasa, porque hay que recordar que el cierre del cartílago de crecimiento está dado por estrógenos tanto en el varón como en la mujer. Entonces, en este caso, los inhibidores de aromatasa se utilizan exclusivamente en varones, ¿no?, en donde uno quiere evitar el cierre del cartílago de crecimiento, evitando la conversión de testosterona en estrógeno, porque eso es lo que hace la aromatasa. En el caso de la pubertad precoz periférica, ahí sí no se usan los agonistas de GnRH. Recuerden, los agonistas de GnRH es para pubertad precoz central. En el caso de la periférica, el tratamiento se dirige a la patología subyacente: tumores del testículo, glándula suprarrenal y ovarios tratados por cirugía de repente, ¿no? O aquellos tumores que segregan gonotrofina coriónica que pueden requerir una combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia. Recuerden también que hay una causa muy importante y frecuente, es un quiste folicular funcional, que vendría a ser la causa más común en niños. Son quistes que se activan y se desactivan a lo largo de su vida, ¿no? Entonces es muy importante el seguimiento y evitar que se acelere la edad ósea, porque la persistencia de la aceleración hace que se desencadene una pubertad precoz central también, porque puede conllevar a activar el eje hipotálamo, hipófisis, gónada.
Entonces, el enfoque terapéutico está en iniciar el tratamiento y continuarlo hasta los 11 años en el caso de las niñas o 12 años en el caso de los niños. Y la decisión cuándo interrumpir el tratamiento con agonistas es muy individualizada. Influyen muchos factores como la edad del niño, la edad ósea, el pronóstico de talla, el deseo social de unirse a sus compañeros en la pubertad. Son algunos de esos criterios. Nosotros tenemos experiencia usando la triptorelina, que es un análogo de GnRH, ¿no? Que lo hemos utilizado durante muchos años, ¿no? Y el tratamiento con esto, pues, disminuye la velocidad de crecimiento y las caracteres sexuales que regresionan a nuestros pacientes, a excepción del vello pubiano, y eso uno tiene que explicarlo a los padres. La maduración ósea tiene un lento avance durante el tratamiento con análogo de GnRH, evitando así el deterioro del pronóstico de talla. Los niveles hormonales permanecieron en rangos prepuberales, ¿no? Luego de iniciar el tratamiento y durante la intervención. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ante el primer signo de desarrollo puberal, uno no debe lanzarse con el diagnóstico definitivo. Uno tiene que tener estos criterios que hemos mencionado para hacer un adecuado diagnóstico diferencial. Esta es la madre más joven del mundo, peruana, nacida el 27 de septiembre del año 33, con galactorrea postnatal y sangrado vaginal desde los 8 meses de edad, reglas regulares y desarrollo mamario desde los 3 años, embarazó a los 5, ¿no? Cesareada a los 5 años, 9 meses, ¿no? El producto sexo masculino de 2.800 gramos, ¿no? Lamentablemente esta niña fue violada, ¿no? Por un familiar aparentemente, ¿no? Y ese es el otro aspecto que uno tiene que tener en cuenta en estas niñas. Y finalmente, si hablamos de pubertad precoz, la definición de retardo puberal también es bien clara. Ausencia de cambios iniciales del desarrollo puberal a los 13 años en la niña y 14 en el varón. Botón mamario y volumen testicular de 4 milímetros, como les dije al comienzo, ¿no? O sea, la ausencia de eso. O si no hay progresión en 2 años a partir del inicio puberal. Se considera que existe un desarrollo incompleto de la pubertad cuando transcurren más de 5 años entre los primeros signos de pubertad y el desarrollo genital completo en el varón y la menarquia en la mujer, en el que el término amenorrea primaria indica ausencia de la menarquia también a los 15 años de edad. Hay que recordar que estadísticamente 3% inician su pubertad en forma tardía. Uno los cataloga como retardo puberal, pero de repente tardíamente inician la pubertad. Generalmente sucede eso en varones. Y estas son las diversas causas de retardo puberal, ¿no? Aquí hay que rescatar dentro de las lesiones gonadales, es decir, dentro del hipogonadismo hipergonadotrófico, la presencia del síndrome de Klinefelter, la presencia del síndrome de Turner, ¿no? Y las lesiones hipotalámicas o hipofisiarias, que son el hipogonadismo hipogonadotrófico, que muchas de ellas son congénitas, ¿no? O como consecuencias de la irradiación o de algún tumor. Y los retardos constitucionales o afectados condicionados por enfermedades crónicas o endocrinopatías. Este es el panorama entonces del retardo puberal. Esta es una niña con síndrome de Turner, ¿no? 15 años, ahí ustedes pueden ver el cuello alado, el hipertelotismo, la separación de los pezones, el cúbito valgo, entre algunos otros aspectos características del síndrome de Turner. Esta es otra niña con síndrome de Turner, en este caso la edad ósea, miren cómo tiene acortamiento del cuarto metacarpiano. Así que cuando ustedes tengan un signo de desarrollo puberal, al comienzo pueden tener una sospecha, pero al final resulta ser otra de fondo. Por eso uno requiere muchas veces el seguimiento y la valoración exhaustiva de cada caso en el niño o la niña. ¿Alguna pregunta ahí? Si hay alguna pregunta o duda, por favor, o si no, me escriben también al correo. Consulta, doctor. Por ejemplo, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, Sí. ¿cómo sería en ese caso? ¿También podría generar una
Podría ser causa de, como mencionó, como la obesidad también, causa de prematura de adolescencia, ya, pubertad. precoz, ya. Ajá. Lo que dice la literatura es que las niñas con pubertad precoz tendrían tendencia a ovarios poliquísticos, pero eso no es un dato frecuente en las estadísticas mundiales, ¿no? Acá hay que recordar que el síndrome de ovarios poliquísticos generalmente es una condición asociada a exceso de peso, aunque un 10% pueden tener peso normal, pero el diagnóstico en adolescentes de ovarios poliquísticos no es por la ecografía, es por los niveles de andrógeno. Entonces uno tiene que tener niveles de andrógeno y alteraciones del ciclo menstrual como criterios diagnósticos del síndrome ovarios poliquísticos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No tienen preguntas? Bien, entonces esperen por favor para el inicio de la siguiente clase.